vamos a seguir hablando de, en este caso, del papel de la fisioterapia en el embarazo y la preparación al parto. Nos vamos a centrar hoy no en la figura del bebé, sino en la madre y en su bienestar, en la persona que va a sufrir grandes cambios durante 9 meses. Hay profesionales que pueden ayudarla a prepararse bien, a conocer su cuerpo y todos esos cambios que va a sufrir y a prepararse también para el parto. Los cambios son muchos y afectan al sistema cardíaco, al respiratorio, al renal y lo más habitual en las mujeres, la retención de líquidos y sus molestas consecuencias. Sensación de pesadez, cansancio, piernas hinchadas. El fisioterapeuta nos propone unos ejercicios muy buenos para mejorar todo eso. Y de la mano de Romualdo Castillo. Muy buenas tardes, Romualdo. Buenas tardes, Nuria. Bueno, tiene mucho que aportar la fisioterapia en las embarazadas. Sí, la verdad que como ya comentábamos en la última ocasión, la fisioterapia deja de ser un método y se convierte en un estilo de vida, que era nuevamente en el tema del embarazo, lo vamos a ver. En los antepasados siempre nos hemos preocupado mucho de ese desarrollo prenatal, para que todo el mundo en casa nos entienda, de ese desarrollo embrionario, pero nunca pensamos en el bienestar de la madre. Es verdad. Entonces, en los últimos estudios que hemos llevado a cabo hemos visto que cuando la madre en ese desarrollo embrionario es acompañada por un fisioterapeuta, la madre adquiere destreza como es mayor sensibilidad y mayor autonomía por sí mismo a la hora de realizar ejercicios que sabe que es bien para ella, también para el feto obviamente, pero también para ella. Muy bien. ¿Nos puede ayudar a llevar mejor el embarazo, digamos? Claro, totalmente, Nuria. Mira, vamos a definir el embarazo como la implantación de ese óvulo fecundado en el útero materno. A partir de ese instante, el cambio sufre unos cambios fisiológicos enormes, como es un cambio circulatorio, cambio respiratorio, cambio en la piel, cambio endocrino, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en la fisioterapia nos vamos a centrar sobre todo en los cambios osteomusculares, es decir, esa anteversión que va a sufrir la pelvis, esa compresión de los uréteres de la vejiga, esa compresión de la vejiga, todo eso es lo que queremos afrontar con la fisioterapia para que esto no se traduzca en una complicación para la madre postparto. Es decir, que la madre tenga ganas de tener más niños, para que nos entendamos. Oye, ¿tú nos recomiendas hacer ejercicio durante el embarazo? ¿Lo recomendáis? Totalmente. Nosotros siempre recomendamos 3 pasos. El primero es un asesoramiento terapéutico, puesto que todas las mujeres embarazadas no son iguales. Y a partir de ese asesoramiento terapéutico, pues lo que recomiendo es una fisioterapia individualizada, donde al principio lo que trabajamos mucho es esta anteversión, estos cambios fisiológicos, este bloqueo previo que se genera en la pelvis y que gracias a la fisioterapia conseguimos desbloquear para que la expulsión del niño en el parto sea mucho más eficaz y con ello no deteriora el periné. El periné es la musculatura del suelo pélvico, esto que genera tantas dudas y pues ahora vamos a hablar de ello. Vamos a hablar de afecciones que pueden producirse durante el embarazo y cómo la fisioterapia puede ir corrigiendo de una u otra manera cada una de ellas, ¿no? Yo, en este caso, podríamos poner como titular: pon un fisio en tu vida, porque claro, si en todas las circunstancias nos viene bien, estamos hablando ya también de un tema muy delicado, que es cuando la señora va a ser mamá, todavía más delicado, porque defiendes a 2 personas, cuidas a 2 personas. Está claro. ¿Cuáles son los casos, ya te digo, en que vamos a actuar o el fisio va a actuar con más rapidez o va a mejorar esa afección? Pues te comento, en el 40% de los casos de las mujeres embarazadas, sobre todo nuestros antepasados, como pueden ser nuestros abuelos, pues veíamos unos desgarros tremendos en el suelo pélvico, veíamos una incontinencia muy temprana en la mujer, que esto a día de hoy no se ve, y no se ve gracias a la fisioterapia. ¿Por qué? Porque nosotros desde el minuto 1, es decir, desde que sabemos que la mujer está embarazada hasta las 36, 37 semanas de periodo embrionario, asesoramos a la mamá. Pero no la asesoramos solo verbalmente, sino reeducamos su musculatura del suelo pélvico mediante fisioterapia, tanto en seco como en agua. Ojo, quiero hacer un hincapié que muchas mujeres que no tienen este conocimiento fisioterapéutico desconocen, y es de los ejercicios hipopresivos. Siempre hablamos de los ejercicios hipopresivos como bienestar hacia el embarazo, pero ojo, quiero dejar claro, post-embarazo. Escucha, vamos a explicar eso de hipopresivo, porque acaban de hacer muchas señoras. ¿Cómo? Y el caballero, que lo explique, que yo no... Pues los ejercicios hipopresivos lo que consiste es en jugar con el diafragma de forma que el diafragma nos ayude
a tirar hacia arriba de las vísceras que se han horizontalizado en el periodo embrionario. Es decir, dicho en español, para que todo el mundo y en casa nos entienda. Cuando nosotros tenemos un embrión dentro, todo se comprime, o hay un aumento de presión que hace que las vísceras también tengan sufran ese aumento de presión. Cuando nosotros traccionamos del diafragma hacia arriba, lo que pretendemos es que esas vísceras vuelvan a su sitio. Esto se realiza mediante los ejercicios hipopresivos. ¿En qué consiste estos ejercicios? Ya a lo que voy. Consiste en hacer una expiración profunda seguida de una fase de apnea donde, mediante la elevación de los codos, abrimos las costillas y el mismo diafragma tracciona hacia arriba de la vejiga, del uréter y más concretamente de la uretra, que es el factor que nos condiciona a la incontinencia urinaria. Pero son ejercicios fáciles, ¿no, Romualdo? Muy fáciles y de obligado cumplimiento, por así decirlo, porque es lo que nos va a dar calidad de vida en un futuro. Cuando llega la paciente a verte, ¿cómo empiezas? ¿Qué información necesitas de ella? Pues al principio normalmente lo que le preguntamos es cuánto tiempo lleva embarazada y le hacemos un pequeño estudio, tanto circulatorio como de tensión arterial. Vemos que las personas que sufren este cambio por el periodo embrionario sufren un aumento de la frecuencia cardíaca. Vemos que existe un aumento también en el metabolismo, es decir, se vuelven diabéticas por una hormona que segrega la placenta, pero en ese tema no vamos a entrar. Entonces, lo que hacemos es un pequeño estudio y a partir de ahí vemos la flexibilidad que presenta previamente antes del desarrollo embrionario. Ejemplo, si nosotros encontramos una mujer primer mes o segundo mes de embarazo y tiene una limitación en la anteversión y retroversión de la pelvis, cuando esa mujer se encuentre de 8 meses, esa retroversión y anteversión pélvica será mucho más acentuada. Por lo tanto, tenemos que poner un asterisco a esa mujer y trabajar mucho lo que es la anteversión y la retroversión de pelvis para facilitar la expulsión del feto. Entonces es muy importante que vayan cuanto antes, ¿no? Para empezar a hacer esos ejercicios que estás comentando, ¿no? Claro, eso desde el punto de vista preembrionario. Después, durante estos 7 meses normalmente, o estos 6-7 meses que se dedica la fisioterapia a las embarazadas, también se debe dar una educación verbal, tanto para el momento expulsivo como para el postoperatorio. Comento, en el momento expulsivo, gracias a estos ejercicios respiratorios, como hemos comentado antes, los hipopresivos, por favor, nunca realicemos ejercicios hipopresivos durante el embarazo. Pongo un ejemplo muy sencillo, es como colocar una botella y aumentar y presionar en la parte longitudinal de la botella, por lo tanto el tapón sufre presión, lo mismo sufre el suelo pélvico, por favor, cuidado con eso. Entonces, lo que le enseñamos es que este ejercicio hipopresivo se realice justo después del parto. Y durante el parto le enseñamos que hay 2 tipos de respiraciones, la inspiratoria y la expiratoria. La famosa respiración de... Exactamente. En la inspiratoria, el diafragma baja y ayudamos a la presión para que salga el niño, pero dañamos más el suelo pélvico. Sin embargo, en la expiratoria, el diafragma sube y son los músculos uterinos los que entran más en juego. Por lo tanto, el niño cuesta un pelín más que dé a luz esa madre, pero el suelo pélvico sufre bastante menos. ¿Cuántas cositas nos pasan? Madre mía. La verdad es que sí. Aprendo muchísimo contigo, Romualdo, cuando vienes. Vamos a hablar también de la retención de líquido, que es algo que las mujeres durante el embarazo sufrimos muchísimo. ¿Tú nos recomiendas el drenaje linfático? Sí, totalmente. La fisioterapia, entre muchas herramientas que tenemos para tratar esta acumulación de líquido, una es el drenaje linfático, donde nosotros llevamos esos puntos de inflexión a esas zonas de evacuación, por así decirlo, ese aumento de líquido, y ya sabemos que entra el sistema circulatorio automáticamente a los riñones para excretarlo. Pero más concretamente, desde el ámbito de mi día a día donde trabajo, este drenaje de este aumento de líquido lo realizamos trabajando con las embarazadas dentro del medio acuático. Ya hablamos en el programa anterior que en el medio acuático hay una presión que se ejerce de abajo arriba. Por lo tanto, este retorno hacia la parte más hacia la cabeza, para que todo el mundo lo entendamos, es mucho más fácil gracias al agua. Entonces, esta retención de líquido es menor si trabajamos una fisioterapia dentro de agua que si la fisioterapia la trabajamos en seco. ¿Hay un falso mito sobre la fragilidad de la embarazada, Romualdo? Sí, totalmente. Totalmente. La embarazada es verdad que sufre una serie de cambios, pero la embarazada no es una persona frágil.
La embarazada, al contrario, la embarazada es lo que en ese momento experimenta cambios diferentes. Es como si se convirtiese en una persona y media, para que todo el mundo nos entendamos. En una persona y media, pero no una persona frágil. Yo creo que es un término incorrecto y yo lo he escuchado mucho en nuestros antepasados, pero no, es una persona que puede realizar ejercicio igual que una persona normal, siempre y cuando con unas pautas. Claro. Igual que comentábamos que cuando estamos en embarazo, la ergonomía para transportar ciertos pesos, pues la embarazada tiene también su ergonomía, puesto que existe un adelantamiento del centro de gravedad, un aumento de la lordosis lumbar y por lo tanto no puede transportar las bolsas igual que las transportaba antes de estar embarazada. Bueno, me encanta. antiguamente No es frágil. Con la naturalidad que nos cuenta siempre las cosas, Romualdo, lo explica muy bien. Y también me gustaría, evidentemente, saber, pues, una vez que ya todo este proceso ha pasado, llega a los 9 meses, ¿no? Viene el niño o la niña, viene al mundo, ya está llorando, ya, nada más salir. ¿Qué seguimiento tiene que hacerle un fisioterapeuta también? Además, evidentemente, su doctor, su doctora. Claro. ¿Qué cuidados hay que tener ya después del parto? Está claro, pues como bien dice, una vez ya la ginecóloga o ginecólogo nos da le da el alta, pues automáticamente se recomienda que acceda de nuevo al servicio de fisioterapia para ver cómo ha quedado ese suelo pélvico. Si ha sido por cesárea, trabajar la cicatriz; si ha sido parto normal, ver qué nivel de deterioro, por así decirlo, no me gusta esta palabra, pero de deterioro ha sufrido el suelo pélvico. Esto se hace mediante electroestimulación, mediante un electrodo vaginal que produce un biofeedback. Nosotros introducimos este electrodo vaginal y el paciente observa qué nivel de contracción poseen los músculos del suelo pélvico, más concretamente en el músculo pubococígeo. No quiero entrar en Vaya músculo que acabo de conocer hoy. Entonces, una vez este proceso y evaluamos a la persona de esta forma, automáticamente le enseñamos los ejercicios de Kegel, que se llaman. Son ejercicios donde al principio le pedimos al paciente que realice contracciones lentas. Para ello, muchas veces o se estimula el propio paciente con el tacto o mediante bolas chinas, que muchos en casa pensarán: ¿bolas chinas? ¿Eso sirve para la reeducación del suelo pélvico? Efectivamente. Nosotros, en este caso, asesoramos al paciente para que empiece de menos peso a más peso y realice previamente contracciones prolongadas, pero con mucho descanso. Cuando esto se consigue, pasamos a la segunda fase. La segunda fase es contracciones rápidas, muy rápidas, ¿vale? Para la última fase, donde la mujer tiene ya un perfecto control del suelo pélvico, es la maniobra en ascensor. Y esto, cuando yo lo cuento a mis embarazadas, se ríen mucho. En la maniobra en ascensor hay que tener un poquito de imaginación, porque consiste en imaginarse que el útero tiene diferentes pisos. Entonces, nosotros vamos a contraer el ascensor y vamos a llegar al primer piso. Cuando estamos de 5 a 10 segundos, contraemos de nuevamente un pelín más para llegar con el ascensor al segundo piso. ¿Se entiende muy Así bien? hasta 5 pisos. Cuando llegamos al quinto piso, bajamos al cuarto, bajamos al tercero, Del bajamos ático al para segundo, abajo. al primero, y cuando llegamos al primero o al cero, que es donde estábamos, vamos a bajar al sótano. Entonces le pedimos al paciente que, mediante una contracción voluntaria del suelo pélvico, pues baje al sótano y vea que controla. Entonces, esto Y se llega a controlar así. Claro, totalmente. Y se nos va de las manos, Claro, es donde viene la porque incontinencia. las bolillas, no, me refiero por otro sentido, sexual. Sí. También, mira, no quiero entrar en este aspecto, pero al final me vas a decirlo. Todo esto se hace mediante una contracción de fibras lentas y fibras rápidas, pero hay otro tipo de fibras, que son las fibras ultra rápidas. Estas fibras ultra rápidas simplemente se contraen cuando estamos en el acto sexual, más concretamente en el orgasmo. Entonces, queda muy simpático estas consultas de fisioterapia por esto mismo, porque nosotros mismos asesoramos y ayudamos a la paciente para que, en fin, ayude también a su marido. Que para también su marido, disfrute un poquito. Claro, para que Pero no su va a hacer marido- sufrir esta vida. Exactamente, para que su marido ayude un poquito en ese aspecto. Qué bien. Muy bien. Pues muchas gracias por estar aquí Nada, gracias a ustedes. esta tarde. Bueno,